Assalamu alaikum. Bienvenidos de nuevo a Valores de Ramadán. Hoy hablamos del consumo responsable, cómo el mes de Ramadán nos enseña a ser consumidores responsables, porque la filosofía del ayuno consiste en renunciar voluntariamente a una serie de caprichos, de placeres, o de alguna forma controlar nuestro consumo, ¿no? Y eso tiene su planteamiento en el Islam. El Islam tiene su propia visión sobre la cuestión del consumo en general, ¿no? Vamos a ver algunas ideas sobre esta cuestión. La primera, cuando buscamos en el Corán ayat que hablan del tema del consumo, encontramos una advertencia clara, rotunda de derrochar, del despilfarro, del derroche, de los excesos en el consumo en general, hasta tal punto de comparar el Corán, quienes derrochan los recursos, quienes malgastan los recursos, con el demonio, que es una forma de corrupción en la tierra, al fin y al cabo. Dice el Corán: Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Los derrochadores son hermanos de los demonios. Y nos dice en otra aya: comed y bebed de las cosas que Dios os ha dado y no os excedáis en la comida, en la bebida, en el consumo en general. Esta es una regla que pone Allah en la creación. Él es el dueño de los recursos, Él es el que nos da estos recursos y nos pide que hagamos un consumo responsable, moderado de estos recursos, que nos pasemos de los límites, ¿no? Esto nos lo explica el profeta Muhammad con un ejemplo muy práctico. En una ocasión, él vio como un hombre gastaba mucha agua en la ablución ritual. Es un precepto religioso, nos lavamos antes de rezar, y vio que gastaba mucha agua. El profeta Muhammad dice: no derrochéis el agua en la ablución, aunque la estéis haciendo en un río lleno de agua. ¿Vale? Estas palabras del profeta Muhammad nos enseñan muchas cosas. Una de ellas es que los preceptos religiosos, las cosas sagradas, no están exentas de las reglas y los valores y la ética del consumo, aunque se trate de rezar, aunque se trate de hacer la ablución, que es una condición para rezar, para cumplir con un pilar del Islam. El profeta Muhammad le dice al hombre y nos dice a todos que incluso en eso no malgastemos el agua. Y lo segundo, dice: aunque lo estéis haciendo en un río abundante y lleno de agua. Nos dice que aunque tengamos muchos recursos, aunque tengamos la capacidad de comprar, tenemos que hacer un uso responsable de ello, ¿vale? Muchas veces justificamos el hecho de comprar y comprar sin ninguna necesidad con que, bueno, es que tenemos los recursos, tenemos la capacidad de hacerlo. No, la filosofía del consumo responsable islámica nos dice que aunque tengamos esa capacidad no debemos gastar sin control, porque nos convertimos en esclavos del consumo, en esclavos de los placeres, nos privamos de nuestra libertad. Tener muchas cosas y comprar mucho y consumir mucho nos convierte en personas muy materialistas, muy consumistas, y perdemos, por otro lado, algunos principios y sobre todo caemos en la pobreza espiritual, o la desnutrición espiritual, ¿no? Bueno, esto es una primera idea, ¿no? La idea de la advertencia. El Islam advierte y prohíbe el despilfarro, el derroche, a quien tenga y a quien no tenga los recursos. Para las cosas mundanales, para las cosas religiosas, para todos los ámbitos de la vida. No hay ninguna excepción. La segunda idea que nos enseña el Islam es la moderación en el consumo. Nos dice una aya del Corán:
no estreches o no agarres demasiado tu mano, ni la extiendas mucho. Se refiere al gasto, al consumo. Es decir, ni seas una persona muy tacaña, advierte de la avaricia, del egoísmo, y también advierte del otro extremo, que es el derroche, que es consumir y consumir y consumir sin necesidad y sin ninguna razón, movido por la moda, movido por el marketing, movido por la conducta social del entorno. Nos advierte de estos dos extremos. Y el profeta Muhammad nos explica lo mismo de otra forma más práctica. También nos dice: el peor saco que puede llenar el hijo de Adán es su vientre. Le basta poca comida, lo suficiente como para mantenerse de pie, para poder realizar sus tareas y sus funciones en esta vida. Y dice: si fuera necesario comer, consumir, que destine o reserve un tercio de su vientre para la comida y otro tercio para la bebida y otro tercio para la respiración. Esto es una lección llena de sabiduría, ¿no? Y todos sabemos la relación que hay entre la alimentación y el placer de la comida con otros aspectos de nuestra vida, como por ejemplo el intelecto, como la espiritualidad, ¿no? Entonces aquí nos está dando una regla de repartir y ordenar y regular el consumo en nuestra vida. Aunque él ponga el ejemplo del vientre, lo podemos aplicar al consumo en general, ¿no? Que nuestro consumo esté controlado por una serie de reglas firmes y sobre todo que esté condicionado a la necesidad. No consumir por consumir, sino consumir aquellas cosas que necesitamos, para no convertirnos en esclavos de las posesiones y los bienes materiales. Otro concepto que encontramos en el Islam, nos dice el Corán, y gastad o consumid, comed de aquello que Allah os ha dado, halalan tayyiba, halal tayyib. Es decir, comed aquellas cosas que Dios os ha dado, y le pone dos atributos, dos condiciones, una que sea halal y la otra que sea tayyib. ¿Qué significa esto? Halal significa ético y tayyib significa bueno o saludable. Estas son las dos condiciones que nos pone el Islam para el consumo. Las cosas que consumimos tienen que ser éticas, tienen que ser saludables. Todo lo que comemos tiene que ser, o lo que consumimos, tiene que ser saludable. Ni nos perjudica a nosotros, ni perjudica a los demás. Y ético, es decir, tiene que ser adquirido de una forma ética. Primero, el dinero con el que compramos, los bienes que gastamos, tienen que ser obtenidos por una vía lícita, halal, de un trabajo honrado, de un negocio ético, etc. Y también, aparte de eso, esa transacción, ese negocio, agricultura, lo que sea, tiene que ser, eso que consumimos tiene que ser traído de una forma ética, ¿no? Y eso, ahí entra pues, el concepto del comercio justo, por ejemplo, de la sostenibilidad, consumir cosas que dañan al medio ambiente, que perjudican a otras personas, que favorecen la injusticia social. Todo eso se contradice con el concepto del halal, ¿no? Halal, mucha gente conoce el término por la carne halal que conocemos, o las carnicerías halal. El concepto del halal es un concepto ético mucho más amplio. Y por lo tanto, aquí en esta aya nos dice que comamos, que consumamos de las cosas que Allah nos ha dado en este universo, cumpliendo dos condiciones. Primero, de una forma ética. Segundo, que sean cosas buenas y saludables. Y luego nos dice: y tened presente a Allah, taqullah, tened presente a Allah en vuestro consumo, en lo que compráis, en lo que vendéis, en lo que coméis, siempre, incluso en eso, tened presente a Allah.
Y en otra aya que empieza de la misma forma nos dice comed y beber halal tayyib y sed agradecidos con Dios. Agradecer a Dios por todo lo que tenéis, aunque lo compréis con vuestro dinero, aunque os lo regalen, sea lo que sea, siempre nosotros, los musulmanes, antes de consumir cualquier cosa, aunque nos lo regalen, aunque nos inviten, primero decimos Bismillah, comemos en el nombre de Allah o consumimos en el nombre de Allah porque Él es el dueño de todo y terminamos siempre dándole las gracias a Allah, decimos Alhamdulillah y luego agradecemos a las personas que hayan sido intermediarias o nos hayan invitado, regalado, dado, lo que tengamos, ¿no? Primero agradecemos a Allah y luego a las otras personas. El otro concepto relacionado con el consumo, que es también muy islámico, es la idea de disfrutar lo que consumimos, lo que tenemos, ¿no? Todo lo que hemos dicho anteriormente no se contradice con la idea de disfrutar la vida. Cuando el profeta Muhammad vio a un hombre con un aspecto y una vestimenta muy desagradable, le dijo, ¿no tienes dinero para comprar ropa? Le dijo, no, sí, yo tengo dinero, tengo bastante dinero. Y el profeta Muhammad le dice, Allah ama que su siervo deje que se vean los dones de Allah sobre él. Allah quiere, ama que dejemos que se vean los dones de Allah, el favor de Allah, la generosidad de Allah para con nosotros, ¿no? En otro hadith nos dice, Allah es bello y ama la belleza, ¿no? Y por lo tanto, el Islam no está en contra de la idea de disfrutar de la vida, disfrutar consumiendo las cosas que Allah ha puesto a nuestro servicio, siempre con una idea moderada y cumpliendo con las condiciones que hemos dicho antes. La otra idea es la responsabilidad en el consumo. Y aquí esto lo resume el profeta Muhammad en dos ideas. Nos dice en un hadith, la darara wa la dirar, es decir, no hagáis nada que os perjudique y no hagáis nada que perjudique a otros. A la hora de consumir siempre tenemos que tener en cuenta estas dos cosas, que lo que consumamos no perjudique a nadie, ni siquiera al medio ambiente, los animales, ni nos perjudique a nosotros. Si cumplimos con esto, perfecto. Y nos dice en otro hadith, cada uno de vosotros es responsable y será juzgado, preguntado por su responsabilidad. Somos responsables de lo que consumimos, de lo que hacemos en nuestro día a día, ¿no? El ayuno nos viene a enseñar esa responsabilidad, no solo en la comida, en la bebida, en todo. La idea del ayuno se puede aplicar, por ejemplo, a todos los excesos en nuestra vida, el exceso del uso de las nuevas tecnologías, el exceso del consumo, el exceso en todo, ¿no? La idea del ayuno es controlar, es renunciar, reprimir para ser más libres. El otro concepto que nos dice el profeta Muhammad aquí también relacionado con esto es un concepto diferente de la riqueza. Nos dice, acepta, confórmate, sé agradecido con lo que Allah te ha dado y serás la persona más rica. Nos dice que la riqueza no es tener mucho, no es consumir mucho, que es lo que piensa mucha gente cuando consume, ¿no? La idea de la riqueza, la verdadera riqueza es agradecer lo que tienes, valorar lo que tienes, lo que Allah te ha dado. Eso es lo que te hace una persona rica, porque si eres una persona que entiende que la riqueza está en consumir mucho, que el bienestar está en consumir mucho, eso nunca acabas, nunca terminas. Como dice el profeta Muhammad, si el ser humano tuviese una montaña de oro, desearía tener otra. Eso es un bucle que no termina nunca. Y nunca vas a estar satisfecho, nunca vas a llegar a un fin. Pero si reconoces lo que tienes, si valoras lo que tienes, como nos dice este hadith, serías una persona muy rica, muy agradecida y muy feliz. Para terminar, la idea del consumo
responsable en el Islam consiste en consumir lo justo para vivir y no vivir para consumir. No vivir para consumir, que es lo que vemos hoy en día mucho y lo que se promueve también hoy en el sistema en el que vivimos, la vida en la que vivimos, se nos empuja, se nos incita, se nos fomenta y anima a consumir mucho. Se nos pone muchas facilidades para consumir, incluso cosas que superan nuestro nivel y incluso cosas que no necesitamos. Y eso es ya vivir para consumir. No, el Islam lo que nos dice es que consumamos para vivir, para adorar a Allah correctamente, para cumplir con nuestro papel en esta vida, para ser jalifa de Allah en la tierra, para que tenemos una misión. Nuestra misión no es consumir. Consumir es simplemente un medio para mantenernos de pie y poder desarrollar nuestro papel en esta vida. Bueno, pues básicamente y de forma muy resumida he intentado transmitir y definir la idea del consumo responsable en el Islam, que está muy presente en Ramadán y espero que Ramadán sea una oportunidad para reflexionar sobre nuestra conducta de consumo en todos los niveles, en todos los aspectos y que nos haga personas más responsables en nuestro consumo y más sabiendo, en la época en la que estamos, con la información que nos llega, las consecuencias negativas que tiene el consumo en cuanto a la sostenibilidad del planeta, del medio ambiente, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias por su atención y hasta la próxima sesión.